La terapia cognitiva es un método psicoterapéutico orientado a la resolución de problemas específicos de tipo psicológico y psiquiátrico y diferentes dificultades personales específicas. Es un método psicoterapéutico que se diferencia de otros métodos tradicionales en cuanto a que apunta a la resolución estructurada, activa de los problemas en un tiempo limitado. Es una terapia activa porque busca la participación tanto del terapeuta como del paciente en la resolución de los problemas concretos paso a paso, parte de objetivos muy específicos y va desarrollando una estrategia y la aplicación de técnicas a lo largo de las sesiones y entre cada una de las sesiones. También decimos que es una terapia estructurada porque su organización, tanto de las sesiones como a lo largo del tratamiento, responde a un plan preconcebido. Y por último decimos que es una terapia limitada en el tiempo porque busca, dentro de un lapso que puede ser variable según el problema, a resolver los problemas que se presenten. El principio fundamental de la terapia cognitiva se basa en la idea de que los diferentes problemas psicológicos resultan de interpretaciones y percepciones estereotipadas de la realidad. Las personas tendemos a desarrollar cierta organización de nuestra realidad que tiende a ser esquemática y eso nos ayuda a resolver innumerables situaciones de nuestra vida, pero muchas veces esos esquemas o esas formas de interpretar la realidad se convierten en un problema cuando se vuelven muy rígidos o cuando dentro de su estructura integran distorsiones en la forma de percibir la realidad. Así una persona depresiva, ¿sí?, con estados de tristeza y de angustia, suele desarrollar esquemas muy negativos de la realidad e interpretaciones distorsionadas siempre hacia ese mismo lado. Nosotros decimos desde la terapia cognitiva que presenta sesgos hacia la interpretación negativa de la realidad. Por otro lado, una persona ansiosa tiende a desarrollar sesgos hacia la detección del peligro, hacia la evaluación de la amenaza, ¿sí?, de maneras catastróficas, exageradas, y eso lo lleva a desarrollar estados emocionales muy intensos en relación con esos esquemas disfuncionales de interpretación de la realidad y a desarrollar conductas acordes con esos pensamientos y con esas emociones. La unidad de trabajo de la terapia cognitiva, por lo tanto, se centra en poder entender cómo una cierta conducta disfuncional se organiza en estos tres bloques, en las emociones intensas que acompañan esa dificultad, los pensamientos distorsionados o las ideas que sostienen ese estado emocional y las conductas que se siguen de esa interpretación de la realidad. A partir de esta conceptualización de las dificultades psicológicas como el resultado de percepciones e interpretaciones distorsionadas de la realidad y de las conductas y las emociones que las acompañan, la técnica central de la terapia cognitiva consiste en identificar, reestructurar y modificar las cogniciones, o sea, las ideas que acompañan estas dificultades y las conductas que se siguen. Esto es un trabajo que se realiza en conjunto entre el paciente y el terapeuta. El paciente tiene que aprender a hacer este trabajo por sí mismo y la terapia cognitiva busca que el paciente aprenda a ser en ese sentido su propio terapeuta, a identificar cuando está funcionando bajo esos esquemas y poder modificar sus conductas. La terapia cognitiva ha demostrado resultados a partir del empleo de este tipo de estrategias muy importantes tanto en el tratamiento de la depresión como los distintos trastornos de ansiedad. Hoy por hoy es una terapia de primera elección para las depresiones leves a moderadas y lo mismo para la mayoría de los trastornos de ansiedad. Por otro lado, es un tratamiento de utilidad como un tratamiento adjuntivo de los tratamientos farmacológicos en depresiones severas y cada vez se ha extendido más el rango de aplicaciones de la terapia cognitiva a distintas dificultades psicológicas y psiquiátricas, los trastornos de la alimentación, los trastornos de la personalidad, el trastorno bipolar, son otros de los desórdenes donde se ha desarrollado variantes de la terapia cognitiva específicas para cada uno de esos desórdenes. Asimismo, dentro de la práctica que realizamos en INECO existe el programa de ADHD del adulto, donde la terapia cognitiva también ha mostrado resultados exitosos en distintos ensayos controlados.
Por su versatilidad y su eficiencia, la terapia cognitiva ha podido ser incorporada en distintos programas multidisciplinarios y en distintos lugares del mundo. La terapia cognitiva es un componente importante del abordaje de problemáticas complejas, como por ejemplo el trastorno de déficit de atención del adulto u otras patologías de tipo neurológicas que presentan síntomas de tipo psicológico, psiquiátrico concomitantes, como pueden ser las patologías deteriorantes que acompañan con ansiedad y depresión. La terapia cognitiva ha ido desarrollándose y permitiendo nuevas fronteras, y esto es lo que estamos tratando de lograr en INECO, de aplicar la terapia cognitiva a una variedad de problemáticas hasta ahora novedosas.